Hola agujitas, bienvenidas a Blumesign. Y en el vídeo de hoy vamos a seguir viendo los tipos de pulido de costuras abiertas. Y te recuerdo que todavía estamos con el tema 6, en la segunda parte del tema 6. Entonces, hoy lo que vamos a ver es cómo pulir una costura abierta con la ayuda de un prensatelas que ayuda a hacer una especie de doblez en el bajo a la vez que pasa el pespunte. Así que no te lo pierdas. Además, te recuerdo que, como ya sabrás, o para quien no lo sepa, este canal se complementa con una guía de costura online gratuita que es de costura para principiantes y te la tienes que descargar. Si todavía no la tienes, te la tienes que descargar ya. Para ello solamente tienes que seguir dos pasos, ¿vale? El primer paso es hacer clic en el enlace que te dejo justo debajo en la descripción de este vídeo, y el segundo paso es suscribirte a este canal de YouTube y además hacer clic en el icono de la campana para que te vaya avisando todas las semanas cuando yo suba vídeo. Y como ya sabrás, o para quien no lo sepa, la guía que te he dicho anteriormente que te descargues se complementa con los vídeos de este canal. Y además de eso, no olvides seguirme en el Instagram de @SusanaBlumesign, porque todas las semanas voy hablando de las tendencias que van saliendo, y ahora que está muy cerca el verano vamos a ir viendo todas las tendencias que hay para este verano 2019. No te lo pierdas. Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo rematar una costura abierta. Que aquí tengo el ejemplo que vimos la semana pasada en el vídeo anterior, que si todavía no lo has visto te dejo un vídeo recomendado por aquí arriba para que lo veas. Y justo en este ejemplo, pues los bordes, ambos bordes estos, los he rematado con ayuda de este prensatelas para mostraros antes de comenzar cómo quedaría, y justamente es lo que vamos a hacer hoy. Pero en vez de rematar los bordes externos, lo que vamos a hacer es rematar los bordes de la costura. Entonces, simplemente pues necesitamos dos trozos de tejido y el prensatelas este, que es un prensatelas para doblar el borde, ¿vale? Y tiene la cosita esta aquí, que esta pieza de aquí lo que hace es ir doblando la tela a la vez que vamos pasando el pespunte, con lo cual nos hace este borde, nos lo dobla y pasa el pespunte a la vez. La verdad que es un prensatelas pues muy cómodo. Algunas máquinas de coser suelen traer el prensatelas normal, el de coser ojales, y a veces, como en mi caso, traía este, pero otras veces no. Otras veces te viene el prensatelas normal y el de coser ojales y ya está. Con lo cual quiero decir que si no disponéis de este prensatelas y os gusta el resultado, pues lo podéis conseguir por otro sitio. No es necesario es decir, que si no viene con la máquina tenéis posibilidad de conseguirlo. Debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar unos cuantos enlaces, y ahí, si lo deseáis, pues podéis ver dónde lo podéis adquirir y demás. En el caso de las personas que lo traiga su máquina de coser, pues mira, pues mucho mejor, como en mi caso, que la verdad que me venía y no tuve que preocuparme de buscarlo por otro sitio. Entonces, lo que vamos a necesitar, porque esto es el ejemplo que yo he hecho para mostrarlo ahora, ¿vale? Vamos a necesitar dos retales de tejido, y porque lo que estamos haciendo son muestras para que aprendáis a pulir las diferentes costuras
y bien lo apliquéis directamente en una muestra para que lo aprendáis, o bueno, quien se maneje en la costura pues directamente puede aplicarlo en un proyecto que esté realizando y demás. Entonces, si vais a hacer una muestra para probar a ver qué tal os sale y tal, pues lo más adecuado es que os recortéis 2 trocitos de tela, como tengo yo aquí, con un alto mínimo de unos 20 centímetros y un ancho pues de unos 8 o 10 centímetros por ahí, para que salga bien el ejemplo. Entonces, a diferencia de las veces anteriores, pues colocábamos, digamos, ¿no?, que este es el derecho, juntábamos derecho con derecho, pasábamos la costura, planchábamos y ya veíamos de qué forma se remataba el borde. Pues bueno, en esta ocasión, como vamos a usar el prensatelas directamente vamos a rematar los bordes, que en este caso yo lo que voy a hacer va a ser juntar estos bordes. Entonces, antes de pasar el pespunte, etcétera, etcétera, primero vamos a rematar el borde este y este, es decir, estos dos bordes, con el prensatela en la máquina de coser, planchamos y tal, y ya después lo unimos. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Pues porque es más cómodo manejar el tejido para poder introducirlo en el prensatela, es mucho más cómodo si no lo tenemos la costura ya realizada. Porque si tuviésemos la costura realizada, pues vamos a tener el margen, pues yo suelo dejarle 1,5, 2 por ahí, pero bueno, si estáis a lo mejor haciendo, ¿qué digo yo?, un top, por ejemplo, un vestido, no tenéis mucho tejido y dejáis unos márgenes pequeños, a lo mejor de medio centímetro o 1, pues en ese caso no vais a tener, si primero pasáis el pespunte, no vais a tener margen suficiente para luego introducir el borde del tejido sobre el prensatela y que vaya doblando. Entonces, por ese motivo hoy lo vamos a hacer de forma diferente a las ocasiones anteriores. El primer paso va a ser rematar, como ya he comentado, rematar primero los bordes de ambas piezas. Entonces, yo voy a usar hilo rojo porque contrasta perfectamente con el tejido para que podáis ver cómo queda la costura, el doblez y todo. En vuestro caso, si estáis haciendo una muestra, pues podéis usar hilos de diferente color, pero si estáis trabajando con un proyecto, lo más adecuado es que uséis hilo del mismo color del tejido, al no ser que vosotras mismas queráis usar acaso hecho un hilo de diferente color. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar el prensatela. Así que para ello quitamos este, que es el normal, el que traen todas las máquinas, y tiene una palanca aquí detrás, ¿vale? Que si yo presiono esa palanca está justo aquí detrás del prensatela, ¿vale? Si yo la presiono, pues cae. Lo mismo que para ponerlo, pues arrimo el prensatelas aquí a la zona esta, lo arrimo, vuelvo a presionar la palanca y ya el prensatelas se coloca, vamos, que se coloca de una forma sencilla, ¿vale? Entonces, lo quito y bueno, voy a girar un poco para que veáis. ¿Vale? Aquí está la palanca, entonces en el momento que yo hago este movimiento, pues o bien suelta o recoge el prensatelas, ¿vale? Entonces aquí está la anilla esta, así que subo y a ver, presiono la palanca y ya está, ¿vale? Ya está colocado. Lo he subido, he presionado la palanca esta y ya se coloca. Y los hilos, este de aquí es el de la canilla que quede debajo del prensatela, y este que es el de la aguja, pues que quede por aquí, por la ranura esta que tiene el prensatela, ¿vale? ¿Vale? La ranura esta que tiene por aquí tiene que quedar el hilo. Entonces,
vamos a doblar el tejido así un poquito, ¿vale? Lo doblamos así y lo introducimos por aquí, por el bucle este que tiene, lo introducimos y lo llevamos hacia atrás, de forma que el tejido, que haya un momento en el que el tejido quede debajo de la aguja, porque si no, si el borde del tejido nos queda por aquí, aunque empecemos a coser, se atasca el hilo, no cose la aguja y tal. Entonces, debemos de prever que el inicio de este doblez va a quedar un poco sin hacer, porque claro, el doblez lo empiezo a hacer aquí y la aguja empieza a coser más atrás, con lo cual pues debemos de prever eso, de forma que si hacemos una muestra y queremos que 10 centímetros estén perfectamente doblados con este prensatela, pues de dejar un margen por la zona de arriba de 1 centímetro más para poder introducirlo y no tener ese problema. Así que lo vuelvo a enseñar porque sé que esto es un poco difícil de ver quizás. Entonces yo doblo un poquito, doblo y meto por aquí por el bucle este. Entonces lo primero que hago, bajo la aguja, lo segundo, bajo el prensatela, y una vez que la aguja esté atravesando el tejido, pues podemos empezar a coser. También hay que tener en cuenta, antes de empezar a coser, que nosotros debemos de ir plegando el tejido hacia acá, es decir, hacia la izquierda, debemos de ir plegándolo para ayudar al prensatelas a que vaya haciendo el doblez, el pliegue. Entonces, dependiendo de cómo lo doblemos, pues nos va a quedar más grueso o menos grueso, o nos va a hacer el dobladillo más o menos bonito. Esto quiere decir que si yo a lo mejor lo dejo, por ejemplo, así, de esta forma, con muy poco margen, pues apenas nos va a hacer el dobladillo. Si por el contrario lo pongo así, de forma que coge bastante dobladillo, pues puede ser que lo coja pero le cuesta hacer el doblez y tampoco quede bonito. Entonces lo que hay que hacer es que justo que llegue aquí, ¿vale? Que llegue aquí la tela y ya pues empezar a coser, colocar un largo un pespunte normal y un largo de puntada del 2,5, 3, por ahí, no es necesario más. De todas las formas, si no lo habéis usado nunca, este prensatela, hacer pruebas en un retal y ya iréis viendo si tenéis que doblar más, menos, etc. Bueno, yo voy a empezar ya a coser. Entonces yo voy sujetando el tejido y voy cosiendo también despacio, le doy al pedal despacio, porque en este caso no debemos de darle muy rápido para asegurarnos de que estamos nosotras con el dedo haciendo bien el doblez y que el prensatela pues está doblando bien y está cosiendo, porque si le damos rápido pues se puede, que no nos lo hace bien. He llegado al final y le voy a dar una puntada hacia atrás y hacia adelante, así remato, levanto aguja, levanto prensatelas y retiro. Y aquí tenéis el resultado, ¿vale? Que como he dicho antes, por aquí por el principio no ha realizado el doblez, por lo que os comentaba de introducir el principio del tejido y la aguja y tal. Entonces esto se queda así sin
sin realizar, que si queréis coserlo, pues lo que podéis hacer es doblar un poquito, darle con la plancha para que quede lo más paralelo posible al resto y darle un pespunte, pero con el prensatelas normal. Entonces, este es el resultado. A veces, pues bueno, quedan flecos y eso, entonces si queda eso, pues lo recortamos, ¿vale? Y así quedaría por el revés. Y por el derecho, pues veríamos esto, que queda un pespunte pues muy al borde, ¿vale? Pero el borde pues está rematado. Bien, entonces ahora a continuación vamos a ver el mismo proceso otra vez de nuevo con el otro retal, que hay que rematar el otro borde, pero en esta ocasión lo vamos a ver desde otro ángulo, porque en la parte anterior pues probablemente con mi mano, que la tengo que mover para poder manejar el prensatelas, la aguja y tal, probablemente no hayáis visto alguna cosa. Entonces, por esas cosas que no hayáis visto, vamos a procurar que ahora lo veáis todo muy claro. Pues veamos a continuación cómo rematar. Ya tenemos un borde rematado y vamos a rematar este para después poder unirlo. Entonces voy a volver a explicarlo otra vez todo desde el principio. Así que debemos tener en cuenta que hilo de la canilla, ¿vale?, que quede debajo del prensatelas, y el hilo de la aguja que quede aquí en la abertura esta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces lo echamos hacia atrás, tiramos, dejamos una buena hebra de sobra, y ahora tenemos que doblar el tejido, doblarlo así un poquito, darle así con los dedos para marcar el doblez, ¿vale? Entonces introducimos de forma que el tejido quede de forma que el tejido quede aquí debajo, ¿vale? Para que cuando bajemos ahora la aguja, que es el siguiente paso, es lo que vamos a hacer, bajar la aguja y bajemos el prensatelas, pues la aguja empieza a coser sobre tejido, que por eso comentaba antes que esto pues va a quedar así, de esta forma, porque claro, si nosotros empezamos justo, colocamos el borde aquí del tejido, en vez de dejarlo a esta altura, que yo lo tengo más o menos a esta altura, si lo dejamos a esta por aquí, pues la aguja no tiene nada debajo para coser, con lo cual no cose y lo que se produce es que el hilo se lía. Entonces debemos de prever eso, pensando que esto de aquí pues después lo vamos a eliminar, lo vamos a cortar y demás. Entonces ya tenemos la aguja bajada y el prensatelas, y tenemos en cuenta que plegamos el tejido con el dedo de forma que quede en esta ranura de aquí. O sea, no debemos ni doblar ni menos el tejido, ni dejarlo por aquí, ni de más, ni dejarlo por ejemplo por aquí, sino justo en esta ranura, porque así nos hará el doblez en condiciones y pasará el pespunto y nos lo hará bien. Bien, pues ya he llegado al final, entonces le doy un par de puntadas de remate, que prácticamente se va a quedar en el mismo sitio, no se va a mover mucho, porque como tiene la cosita esta para doblar, pues
no va a hacer mucho más, pero bueno, por lo menos que se queden un par de puntadas de remate y no se nos deshilache. Y ya subimos prensatelas. Cortamos. Y este es el resultado, ¿vale? Esta zona de aquí ha quedado sin coser, por lo que os comentaba, y siempre quedan algunos flecos, pero eso no importa porque recortamos los flecos. Entonces, pues así quedaría por el revés y así quedaría por el derecho. Pues ya tenemos los dos retales con el borde rematado con ayuda del prensatela que os comentaba. Entonces ahora simplemente pues lo que tenemos que hacer es el proceso que nos falta, que es juntar derecho con derecho, colocar alfileres y pasar un pespunte pues a 1 centímetro o 1,5. Entonces este sería el derecho, ¿vale? El derecho de la tela, así quedaría. Este sería al revés, y antes de pasar el pespunte, pues bueno, tenemos aquí cuando empezamos a realizar el doblez, que nos quedó esta zona y aquí nos quedó esta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser recortarlo. Lo vamos a recortar. Y así, de esta forma, pues conseguimos tener pues tanto un extremo como otro de este borde pues totalmente rematados. Vale. Entonces comprobamos que se ha quedado más o menos a la misma altura. Entonces debéis de prever que os va a suceder esto y tenéis que dejar de alto 1 centímetro de más de la medida que tengáis en mente. ¿Vale? Entonces ahora simplemente juntamos, esto tiene que quedar hacia adentro obviamente, juntamos derecho con derecho, colocamos alfileres. Y luego pues o bien hilvanamos o bien pasamos el pespunte directamente con los alfileres, ya cada una como se maneje mejor. Vale, ya tenemos aquí los alfileres y vamos a pasarle el pespunte. Pues ya directamente vamos a pasar el pespunte, pero antes vamos a cambiar el prensatelas, que como comentaba antes, presiono la palanca de aquí atrás, así el prensatelas cae directamente y coloco este. Listo. Y ahora el hilo de la canilla siempre tiene que quedar debajo, ¿vale? Y el hilo de la aguja pues lo introducimos por la ranura del prensatelas y lo echamos hacia atrás. Bien, en este caso yo voy a dejar 1,5 centímetros de margen para que veamos bien el pespunte, para unir la costura y lo diferenciamos un pespunte de otro, de este que hemos pasado. Y como os he comentado en otras ocasiones, pero para quien no lo sepa, yo me guío para dejar el margen de costura de la placa esta que tiene la máquina, ¿vale? Que aquí me marca 1,0, que significa que si yo pongo el borde aquí estaría dejando 1 centímetro de margen de costura, 1,5 que sería 1,5 centímetros o 2,0 que serían 2 centímetros. Entonces en este caso yo voy a arrimar el tejido al 1,5 para dejar 1,5. Entonces, primer paso, bajo aguja, bajo prensatelas, doy puntadas de remate, que son puntadas hacia adelante y hacia detrás. Son 2-3 puntadas y ya realizo mi pespunte hasta el final. Y aquí en el final vuelvo a dar
mis puntadas de remate. Siempre que la aguja queda arriba, ¿vale? Levanto prensatelas y corto. Retiro alfileres y aquí tenemos el pespunte. Entonces ya el siguiente y último paso pues sería abrir la costura, darle un planchado y ya la tendríamos finalizada. Bien, pues este sería el resultado final. Ya lo he planchado tanto por el revés, que es esta parte, como por el derecho, ¿vale? Por el derecho vemos que queda como cualquier otra costura abierta. Y por aquí pues nada, pues tenemos estos bordes pues perfectamente rematados, ¿vale? Este es el pespunte que une ambos retales de tejido y este es el pespunte que hemos hecho con el prensatela. Entonces, este tipo de pulido de costura es adecuado para tejidos finos, pero que tengan un pelín de cuerpo y que sean resistentes, porque si son finos y se mueven mucho, pues nos va a costar un poco de trabajo realizar este doblez con el prensatelas. Entonces, por ejemplo, este es un tejido fino, pero bueno, tiene un poquito de cuerpo y es bastante fácil de manejar. Otra cosa que también debéis de tener en cuenta es que en este caso, y además que lo he hecho yo así a caso hecho para que lo veáis, es que si por la zona del principio no realiza el doblez cuando lo introducimos y tenemos que recortar por un lado y por otro para que luego nos quede todo nos quede el dobladillo bien cosido y realizado, pues bueno, que si la tela tiene algún dibujo, como es el caso de esta, o algún estampado o lo que sea, pues debemos de tener eso en cuenta, porque si no después pues nos va a quedar de esta forma, ¿vale? Porque aunque vosotros lo recortéis igual, que ha sido lo que yo he hecho, yo lo he recortado igual, de forma que, claro, que yo paso un pespunte y me debe de quedar el color azul con el blanco totalmente casado. Pero ¿qué sucede? Que yo meto esta zona, la meto empiezo por aquí a coser y a que me doble el prensatelas el borde. Entonces, claro, al empezar por aquí ya tengo que recortar de esta zona azul, y en este caso, que es este borde, pues claro, para que quede derecho con derecho tengo que empezar por aquí, por esta zona, a doblar, con lo cual estoy eliminando zona de la parte blanca. Entonces, claro, por un lado elimino del azul y por otro lado de la blanca, ambos se me quedan con la misma medida, como me ha sucedido aquí, pero por un lado ha perdido de la parte azul y por otro lado de la blanca, con lo cual si yo quisiese que estos colores me quedasen casados, pues lo hubiera tenido que ver antes de realizar este tipo de remate. Entonces, si con estas cosas os liáis, que es muy probable porque a mí también me sucede, pues entonces lo que debéis de hacer es o bien que os dé igual que casen o no los colores, o bien que sea un tejido liso o que tenga un estampado, que se case como se case, pues que bueno, que al fin y al cabo pues da igual. Y bueno, pues este es el resultado final. Bueno, agujitas, pues ya hemos aprendido otro tipo más de cómo pulir una costura, y en esta ocasión con la ayuda del prensatelas para doblar los bordes y además pasar el pespunte a la vez que lo va doblando. ¿Te ha gustado el vídeo de hoy? ¿Qué te ha parecido? Cuéntamelo. Y además te recuerdo que la semana que viene y la próxima seguiremos viendo más formas para poder pulir una costura abierta. No te lo pierdas. Un besito a todas.